descansen de estas largas 15 horas de vuelo, pero a la mañana siguiente yo quisiera que hicieran la siguiente prueba. Por favor, saquen su camisa o su blusa a lavar, pero antes de sacarla a lavar, pónganle un billetote de $100, métanla en la bolsa de la lavandería y ustedes váyanse de turistas, váyanse de compras, váyanse a trabajar o estudiar, a lo que hayan ido al Japón, y cuando regresen en la noche van a encontrar una camisa perfectamente lavada y planchada y al lado los $100. Si no aparecen estos $100, yo en apuesta pública les pago 1,000. Puedo hacer este tipo de apuestas porque conozco perfectamente bien la educación formativa que se da en ese pueblo. Cuando salgan a la calle, van a ver estaciones del metro, que alrededor de la estación hay cantidad de bicicletas y de motocicletas, con que la gente va de su casa a la estación, deja su bici, deja su moto, sin cadenas, sin candados, sin llaves, toma el tren, se va a trabajar 8, 10, 12 horas, regresa en la noche, agarra su bici, agarra su moto con la cual regresa a su casa. Si está lloviendo, el municipio, bueno, la delegación de Benito Juárez, de la Iztapalapa o la de Hidalgo, ponen alrededor de la estación cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas a la estación, tal y como sucede en la estación de Nezahualcóyotl, acá en la Ciudad de México. Nos da risa, ¿verdad? Cuando nos deberíamos de preguntar, oye, ¿por qué lo podrán hacer los japoneses si son mucho más feos que nosotros? ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Saben ustedes por qué? Porque allá se educa bajo un principio. Si no es tuyo, debe ser de alguien. Si no son tus crayolas, niñito, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, debe ser de alguien. Si en la universidad, en el baño, te encuentras un reloj, una cartera, un celular y no son tuyos, pues deben ser de alguien. Señores directivos de Chedraui, gerentes de Chedraui, si en la fiesta de fin de año se encuentran una señora y no es suya, pues debe ser de alguien, usados. Si yo me encuentro en el centro de cualquiera de las plazas donde están sus tiendas, una cartera, yo la vi primero, yo la vi primero. Veo inmediatamente cuánta lana trae y me volteo hacia la iglesia. Ay, gracias, Diosito, ¿cómo supiste que estaba tan jodido? Y tiene la credencial de tómate la foto. Y la regresaste, casuga, y qué bruto eres. Pero cuando te educan bajo el principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien, las cosas cambian. Y cambian rotundamente. Y ustedes no se imaginan lo que nuestras instituciones, su empresa, los bancos, las fábricas, hacen las universidades. Tenemos que hacer gastos tontos en tener que poner policías, después policías que vigilen a esos policías, en videocámaras, candados, cajas fuertes, simplemente porque no educamos desde un principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Tan sencillo como eso. Si no es tuyo, debe ser de alguien. Es lógico, ¿no? Y mire, pero esto no es, esta educación no la dan en las escuelas, esta educación la dan en la sociedad japonesa, y espero que ustedes también nos ayuden a dar esta educación con sus hijos. Porque si el niño regresa del kinder, mira mamita, esta pluma Power Ranger que tanto quería, que me la encontré en el kinder, y la mamá le dice, ay, qué suerte tuviste, hijito. Y el cabrón se va de suerte en suerte hasta que termine en Almoloya. Cuando ahí la mamá le tuvo que haber dicho, ¿en dónde le encontraste, niñito? En el kinder, mamá. Pues ahorita vamos al kinder caminando 6 cuadras bajo el solazo de mediodía a dejar la pluma donde la encontró. ¿Quién hace esa educación en México? Nadie. Pero eso sí queremos que los políticos sean honestos, que los dueños sean honestos, que los trabajadores sean honestos,
que los empleados sean honestos, que el público sea honesto. ¿Y tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho porque tu país sea honesto? Primero cambia tú. Cambias tú y cambias toda la fórmula llamada México. Como en cualquier fórmula química, cambias un elemento y se cambia toda la fórmula. Por eso debemos de cambiar nosotros. Me van a decir, es que en México es muy difícil. Les puedo poner el ejemplo de mis ejecutivos, de mis gerentes. Les dijeron que yo estudié en la Escuela Bancaria y Comercial, que está aquí en Reforma con Insurgentes. Tenía clases de 7 de la mañana a 9 de la mañana, después de 6 de la tarde a 9 de la noche. En las tardes, cuando iba hacia la bancaria, en las avenidas, en los semáforos, en las esquinas, siempre vas a encontrar en las tardes a jovencitos que venden los periódicos de la tarde. Yo les compraba el Extra y Ovaciones, cuando estos valían 35 centavos y les pagaba con un billetote de 100 pesos. Me decían, oiga, no tengo cambio, estoy empezando. Le digo, no te preocupes, 9:30, 10 de la noche que pase de regreso por aquí, me regresas el cambio y no va a haber ninguna bronca. Muchos no me regresaron el cambio, pero otros me dijeron, joven, todavía era joven, ¿verdad? Joven, aquí está su cambio. Y esos cuates que me dijeron, joven, aquí está su cambio, actualmente son los ejecutivos de mis empresas, tienen casa particular, coches último modelo, mandan a sus hijos a las mejores universidades de México y todavía se dan el lujo de tener casas de campo en el estado de Morelos o en el estado de México. Es por ello que yo me autoautorizo para poderme parar en un foro tan prestigiado como este, para decirles, señores de Chedraui, que con México, con su gente, se puede, siempre y cuando les des educación formativa. ¿Para qué quieres tener en tu negocio un contador, un fiscalista, uno de recursos humanos, un ingeniero, un mecánico, con 2 maestrías, pero que no es honesto, que no sabe trabajar en equipo, que no es puntual? Mientras más años lo tengas en tu negocio, más daño te va a ocasionar. Los valores no tienen título, no tienen maestrías, fíjense. Pero ¿saben qué? Lo que hace al individuo ser de calidad. Es lo que hace a una familia ser de calidad. Es lo que hace a una empresa ser de calidad. Es lo que hace a un país ser de calidad. Ustedes vieron, recordarán, lo que hace 4 años le pasó al Japón, esa olota del tsunami, una olota de 35 metros de altura que arrasó todo el norte del Japón, que hizo mayores estragos materiales y humanos que la bomba atómica de Hiroshima. ¿Vieron acaso al ejército japonés cuidando que los vecinos no estuvieran haciendo actos de rapiña? ¿Vieron acaso a los japoneses saqueando supermercados o robando? No. Cuando lo primero que hacen es abrir carreteras, después cuando empiezan a llegar los primeros productos, los supermercados, en agradecimiento a esa localidad, a su gente, bajaban los precios al costo. Y no por más dinero que trajeras tú en tu cartera, comprabas medio supermercado para llevártelo solito a tu casa. Solo lo necesario para que nos alcance a todos. Cuando el supermercado estaba a rajatabla de clientes, se va la luz y los japoneses empiezan a regresar la mercancía a los anaqueles y se salen con las manos vacías. Las termonucleares a punto de explotar, los jóvenes técnicos trabajando las 24 horas del día tratando de remediar el daño. Y ahí entran los jubilados diciendo, saquen ustedes a esos jóvenes, nosotros con nuestra experiencia y con nuestras vidas vamos a remediar el daño. A estos señores se llaman valores. El año pasado, recordarán, en Baja California Sur, en La Paz, en Cabo San Lucas, y un año antes, en Acapulco, fuimos arrasados por 2 grandes ciclones. Lo primero que ves es el ejército mexicano vigilando que los vecinos no estuvieran haciendo actos de rapiña. Ves cómo están
saqueando supermercados, llevándose computadoras, muebles de jardín, televisores. ¿Ves cómo sale un cuate corre con una televisión sota de plasma del supermercado? Después ese güey está 2 meses sin luz, pero bueno, ya tiene la tele. Cuando empiezan a llegar los primeros auxilios, como llenas, peleándose, golpeándose, arrebatándose las cosas, señores. Y esta noticia en 30 minutos se difunde por todo el mundo, haciendo creer a medio mundo que somos pura gente de vivales, gente aprovechada. Y se nos olvida que la actitud de cada uno de nosotros representa a esta nación, a esta bandera, señores. La actitud, la sonrisa, la honestidad, el buen ser, son los embajadores, ustedes, tú y yo, de esta nación, por la cual debemos de cuidar, de enaltecer y hacer que la gente confíe en nuestro México. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, chicos. En la anterior clase estábamos viendo algunos papeles de trabajo y estábamos haciéndole la parte práctica, lo que les decía, estábamos empezando con lo que es caja, ¿no? Toda la parte del disponible. Dentro del balance general habíamos puesto un ejemplito donde íbamos indicando cada una de las cuentas que intervienen dentro de los estados financieros, ¿no? En este caso era del balance y posteriormente vamos a ir viendo, les decía, lo que es del estado de resultados. Dentro del balance nosotros tenemos ¿no? Las cuentas se agrupan en 3 grandes rubros, que son los activos, los pasivos y las cuentas de patrimonio. Dentro del activo además tenemos una subclasificación y dentro de ellas estábamos viendo la subclasificación que pertenece al activo disponible, ¿no? Es decir, caja, bancos. Estábamos viendo en este caso lo que es la cuenta caja. Dentro de la cuenta caja, les decía, nosotros vamos a tener caja moneda nacional, caja moneda extranjera, caja chica moneda nacional, caja chica también moneda extranjera. Y de acuerdo a eso, entonces les decía que el trabajo de auditoría vamos a empezar primeramente con los saldos que tenemos dentro de nuestros estados financieros. A partir de ahí vamos a ir indagando cómo se va desarrollando las operaciones dentro de cada cuenta. Para ello les dejé un práctico. Ahora está actualizado, ustedes pueden descargarlo igual de nuevo, ¿no? El archivo está en Word, van a poder revisar, ¿no? Que está igual el formato del balance general del estado de resultados. Y aparte vamos a ir desarrollando ahora el enunciado práctico que tiene en el mismo.
Dentro de ello teníamos lo siguiente. Ya tenemos entonces en Word como laboratorio 1, teníamos, les decía, las cuentas de balance del estado de resultado, y estamos adicionando ahora el enunciado respecto a las transacciones que se han originado en caja, ¿no? Estábamos evaluando, les decía, nuestros registros en caja. Habíamos hecho dentro de las cédulas, ¿no? Habíamos estado viendo cómo estaba compuesta la cuenta caja. Es decir, mediante el proceso de auditoría se ha ido revisando, les decía, y se ha optado por hacer una revisión de lo que contiene caja, es decir, hacer un arqueo sorpresa, y dentro de este arqueo se ha determinado algunos hechos que pertenecen entonces a la cuenta caja. Dentro de ella estamos viendo que la misma estaba compuesta por billetes y moneda extranjera, cheques que todavía estaban a cargo del cajero, en poder del cajero, los documentos que todavía tenía el cajero en ese entonces, y según eso habíamos determinado que el saldo que se tenía en libros era 154.000, ¿no? Y el total, según arqueo, hemos determinado que era 154.800. De acuerdo a lo que teníamos, les decía, en nuestro enunciado práctico, nosotros teníamos, ¿no?, en la parte de el efectivo, que consta de caja y banco, la parte de caja estaba compuesta por 154.000, ¿no? Eso entonces nosotros tenemos dentro de lo que es la cuenta caja, y habíamos hecho entonces, les decía, el recuento respectivo mediante el arqueo, y habíamos determinado entonces que hay un sobrante de 800. Ahora, respecto a las transacciones que hemos ido encontrando, tenemos el enunciado igual en Word, sobre el cual nosotros vamos a ir trabajando. Les decía, en esta parte, por ejemplo, nos dice en la primera parte que se ha detectado que al efectuar el recuento físico de la moneda nacional se ha encontrado un billete de corte de 200 bolivianos que era falso, ¿no? Entonces, una vez efectuado el arqueo sorpresivo de caja, se ha llegado a detectar que ¿no?, dentro de los billetes que tenía la empresa había un billete del corte de bolivianos 200 que era falso. Y nos dice que además, como nota complementaria, que según los reglamentos internos sobre el manejo de efectivo, el cajero es el responsable sobre los datos e importes que no correspondan o que estén fuera de lo dispuesto por la empresa. Es decir, quien se hace responsable en este caso de que el billete detectado sea falso es el cajero. Entonces, dentro de esto nosotros vamos a efectuar nuestro registro. Vamos a hacer nuestro papel de trabajo. Estábamos haciendo con el arqueo de caja, estábamos haciendo nuestro registro como lo siguiente, ¿no? Estábamos viendo como A2.1, es decir, nuestro primer papel de trabajo que se desprendía de nuestra cédula de Caja Moneda Nacional, es decir, de nuestro papel de trabajo central, que era Caja Moneda Nacional. A partir de ese importe nosotros vamos describiendo para el siguiente, les decía, en este caso para Caja Moneda Nacional, el arqueo, es decir, el arqueo que estamos haciendo lo estamos realizando con la cédula o el papel de trabajo A-2.1. Ahora,
Dentro del enunciado entonces que nosotros tenemos en Word, vamos a seguir trabajando con lo siguiente. Vamos a registrar entonces nuestro papel de trabajo como A2.2, ¿no? Es decir, aquí vamos a registrar la primera parte del enunciado, la pregunta 1, que nos dice que al efectuar entonces el recuento físico se ha detectado que hay un billete falso, ¿no? Y según reglamento interno entonces corresponde hacerle cargo al personal que está encargado, en este caso al cajero, por el billete que se encontró, ¿no? Que estaba falso. Entonces nosotros vamos a registrar dentro de nuestros asientos de ajustes de auditoría, les decía, nuestro papel de trabajo a 2.2, vamos a tener entonces nuestro asiento de ajuste número 1. Vamos a cargarle entonces a la cuenta, en este caso al cajero, vamos a cargarle como un anticipo al personal y vamos a sacar de caja moneda nacional, ¿no? Es decir, estamos reduciendo el monto que teníamos en caja, ¿no? Porque tenemos, hemos dicho, un billete falso. Entonces estaría saliendo 200 En sí y lo vamos a anticipo descontar al al cajero de su personal sueldo, Lice. 200. Sí, exacto. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Estamos descontando directamente, les decía, al cajero, ¿no? Estamos haciéndole cargo por el billete según lo que nos indica, de acuerdo a las políticas de la empresa. En el reglamento interno nos dice que sobre el manejo de efectivo, el cajero es responsable sobre datos e importes que no correspondan o que estén fuera de lo dispuesto por la empresa. Entonces, por este motivo se está haciendo cargo, les decía, al cajero. Vamos a hacerle responsable, en este caso, al cajero, ¿no? Y vamos a registrar, les decía, anticipo al personal, es decir, vamos a reducir a su cuenta. Nosotros podemos colocar aquí algo más específico, aquí, ¿no? Generalmente nosotros anotamos, ¿no? Dentro de anticipo al personal, inclusive podemos colocar aquí el señor a quien estamos haciendo cargo es René Durán, es decir, en su planilla ya va a estar deducido este anticipo por bolivianos 200, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos, les decía, nosotros que registrar. Entonces, dentro de la glosa vamos a registrar para registrar. Entonces vamos a colocar para registrar los bolivianos 200 falsos encontrados en poder del cajero cuando se realizó el arqueo de caja, ¿no? Al 31/12/2020 y estamos haciendo con cargo al anticipo de sueldo.
¿no? Anticipo del sueldo enero. En este caso vamos a hacer con un anticipo de sueldo correspondiente al mes de enero de 2021. Entonces, como estamos haciendo el corte a diciembre de 2020, entonces vamos a registrar el arqueo, o en este caso el anticipo diré, a enero del 2021, ¿no? Vamos a registrar entonces los bolivianos 200 a esa fecha, ¿no? Vamos a hacer cargo, entonces les decía, al cajero por bolivianos 200. De esa forma es lo que estamos nosotros, conforme a lo que hemos encontrado, a las directrices que nos dan dentro del práctico, las cuales nos dicen que se encontró entonces en poder del cajero un billete falso. Tenemos que hacer la propuesta de los ajustes respectivos. Es decir, nosotros no solamente vamos a encontrar no, los errores que se presenten o algunas deficiencias que tenga en el manejo de la empresa. Nosotros también tenemos que recomendar los asientos de ajuste respectivos para que se puedan deducir a los estados financieros, ¿no? Es decir, se puedan corregir dentro de los mismos estados financieros, se pueda volver a elaborar y nos arroje ya la información un tanto más completa de lo que se tenía anteriormente. Entonces, por ello, proponemos dentro de los asientos de ajuste, ¿no?, el anticipo, es decir, que se le haga cargo al personal, pero ya en la nueva gestión, ¿no? Por eso cargamos como anticipo al personal y estamos deduciendo de caja, estamos sacando ese valor de caja. Ahora, dentro de lo que corresponde ahora en el siguiente enunciado de eso, entonces para el primer enunciado ya estaríamos completando entonces el primer punto. Ahora, dentro del segundo punto nos dice que la variación cambiaria es de 6.96 a la fecha, ¿no? Al 31/12 2020, entonces la variación cambiaria es de 6.96. Nosotros teníamos un monto en dólares dentro de cajas, si nos fijamos, ¿no? Moneda extranjera teníamos por bolivianos o dólares 9.690, lo cual estaba registrado con 67.200. Ahora, el tipo de cambio de 6.96 vamos a sacar, entonces vamos a hacer un nuevo papel de trabajo o una nueva cédula. Vamos a copiar, les decía, aquí vamos a eliminar estas hojitas. Y vamos a colocar entonces aquí, nos tocaría el 2.3, ¿no? El papel de trabajo 2.3 o la cédula A-2-3. Entonces, dentro de lo que nos indica el enunciado, nosotros tenemos, dice que la variación cambiaria es de 6.96, ¿no? Nosotros vamos a ver, les decía, algunos datos. Ya. Aquí vamos a ver algunos datos, les decía. Teníamos, ¿no?, en caja, en moneda extranjera, según nuestro papel de trabajo, en
nuestro arqueo de caja. Entonces nosotros teníamos en moneda extranjera 9.690. Eso registramos, entonces nosotros teníamos 9.690. Registramos aquí, teníamos, ¿no? Dólares, 9.690, y al tipo de cambio nos daba igual a 67.200. Ahora, dentro de esto nosotros tenemos que eso era lo que estaba registrado en libros, ¿no? En libros de la empresa teníamos dólares 9.690 por un valor de 67.200. Y nos dice que el tipo de cambio, según el enunciado, tipo de cambio es 6.96. Vamos a sacar por los 9.690. Colocamos aquí 9.690 por el tipo de cambio, que es 6.96. Nosotros tenemos que es igual a 67.200 o 67.442.4. Es decir, hay una diferencia de 242, ¿no? Esto, pero en favor, vamos a esto en favor de la empresa, ¿no? Tenemos un saldo entonces a favor de la empresa por 242. Esto es lo que teníamos entonces registrado, y vamos a colocar como diferencia los 242. Tenemos entonces los 242. Vamos a hacer entonces el registro respectivo, en este caso el ajuste por la variación cambiaria. Es decir, cuando nosotros tenemos entonces variación cambiaria, aquí se está incrementando el valor de lo que es el efectivo que se tenía en caja. Entonces, para hacer incrementar, cuando hacemos una actualización, por ejemplo, dentro de lo que es los activos fijos, ¿cómo registramos las actualizaciones de los activos fijos? ¿Recuerdan cómo registramos una actualización de activo fijo? Santusa, ¿recuerdan cómo registramos la actualización de los activos fijos? Belén, ¿recuerda cómo hacemos una actualización de activo fijo? Dicen según la UFB que está en el año. ¿Cómo me dijo Lourdes? Por favor, ¿me lo repite? Tendríamos que calcular según la UFB inicial y la UFB final. Ah, sí, pero ¿cómo hacemos el registro de un activo fijo? De cualquier activo fijo. Puede ser de vehículos, muebles. ¿Cómo hacemos el registro? El registro contable. Dicen, Registro era con contable. una ITV eso, no recuerdo bien. Ajuste por Exacto. inversión y tendencia de bienes que no es depreciación. Ay, es primero el activo fijo, después el por depreciación. Exacto, muy Muy bien. bien, depreciación, por ahí Eh, te bien, algo así. exacto, ¿no?
ahí citó un poquito, pero está correcto. Tenemos que hacer incrementar el valor del activo y Póngame hacemos 5, aparecer la Lisa. cuenta de actualización, ¿no? Ya sea en este caso vehículos, muebles en seres, les decía edificios, hacemos aparecer al lado debe y al lado haber hacemos la contracuenta que sería el ajuste por inflación y tenencia de bien. En este caso, del mismo modo, ¿no? Es una actualización, pero no utilizamos la cuenta ITB, sino que vamos a utilizar la cuenta diferencia de cambio, porque se trata de moneda extranjera. Entonces nosotros vamos a utilizar del mismo modo, les decía, la cuenta, en este caso, caja, moneda nacional, que está aumentando por los 242.4 y a diferencia de cambio, les decía, ¿no? Diferencia de cambio. Porque estamos viendo que hay una variación en el tipo de cambio y según los datos que tenía la empresa era que tenía registrado era 67.200, ¿no? Pero actualizados al tipo de cambio nos da 67.442, es decir, la diferencia de cambio está a favor de la empresa. Entonces registramos, les decía aquí, 242.40. Del mismo modo, entonces vamos a registrar, les decía, ¿no? Estamos registrando, en este caso, la diferencia de cambio. El tratamiento similar, les decía, por eso les estaba poniendo como ejemplo las actualizaciones de los activos fijos. Generalmente cuando tenemos actualizaciones de los activos fijos va a estar de la misma manera, ¿no? Incrementa el valor del activo y va a la contracuenta del ajuste por inflación y tenencia de bienes. Es el tratamiento similar, similar lo que tenemos, ¿no? Los registros, como veíamos en normas contables, ustedes han debido llevar o ver en forma teórica o en forma práctica lo que es el tratamiento contable de las diferencias de cambio, ¿no? Esto es lo que estamos volviendo a repasar en este caso con este enunciado, cuando tenemos el cálculo sobre la variación cambiaria. Vamos a colocar en la glosa para registrar la diferencia de cambio que existía en los dólares, ¿no? Por la variación entre la exposición y el valor en libros, ¿no? Esto sería entonces, les decía ya, el punto 2 de nuestro enunciado, donde nos indica que se presentó una variación de cambio, entonces, en el tipo de cambio del dólar a 6.96, ¿no? Si es que en este caso el importe hubiera salido el mismo que se tenía en libros, no hubiera existido ningún problema. Pero aquí en libros se tenía registrado de menos el importe que era para los dólares, y al hacer la actualización, entonces el corte al 31 de diciembre, se demostró que hay un incremento, ¿no? Y ese incremento es lo que estamos registrando a la cuenta diferencia de cambio. ¿Hasta aquí se está entendiendo, chicos? Sí, Lisa, Estamos recién me haciendo, di ¿no? cuenta que usted Un cambió el repasito. enunciado en el Moodle. Muy bien. Buenas noches. Estamos haciendo Justamente entonces eso le estaba por despacio para que preguntar ustedes vayan. sobre el enunciado. ¿Sí? El enunciado, sí, les decía al principio que estaba en Moodle. Ah, ya. Está registrado, ya
Sí, para que ustedes lo puedan descargar. Está actualizado, les decía, Bueno, listo, lo voy a descargar. para que ustedes lo puedan descargar. Ya. Dentro de esto, les decía, estamos viendo entonces los enunciados prácticos. Y ahora, en Word, vamos a tener entonces, ya hicimos el punto 2. Pasamos viendo al punto número 3, ¿no? Vamos a ir viendo entonces el punto número 3 y nos indica que en este punto dice verificado el documento original e indagado los antecedentes sobre el cheque vencido, nos indican que el mismo fue recogido de la empresa Hans el 23/11/2020. ¿No? El cajero no percibió, dice, sobre la fecha vencida y nos reportó el mismo para su revalidación o reposición por parte del cliente Hans. Es decir, dentro de los cheques vencidos, nosotros vamos a ver en nuestro práctico, dentro del arqueo de caja, tenemos, ¿no?, los cheques que están en poder del cajero. Había un cheque, nos dice por 15.000, en este caso vamos a revisar, según el enunciado, nos dice verificado el documento original e indagado los antecedentes sobre el cheque vencido, indican que el mismo fue recogido de la empresa Hansa el 23/11, dice el cajero no percibió sobre la fecha vencida y nos reportó el mismo para su revalidación o reposición. Es decir, los 15.000 que se tenía registrado dentro de nuestro formato de caja, teníamos, ¿no?, aquí el 22/10/2020 teníamos que el cajero tenía entonces en su poder estos cheques. Este cheque ya estaba, dice, según el enunciado, ya estaba vencido, ¿no? Ya estaba vencido y nos indican que el mismo fue recogido de la empresa Hansa el 23/11. Entonces, es decir, el cajero se efectuó la venta el 22/10, ¿no? Es decir, se hizo la venta o se hizo los registros el 22/10, pero el cajero recién fue a recoger el cheque el 23/11 y no percibió que entonces que la fecha había estado vencida. Entonces nosotros sabemos que una vez que sale el cheque, hemos dicho que tiene un mes de duración. Una vez que se pasa, entonces ya no se puede cobrar y se tiene que hacer revalidar, anular el cheque que se había emitido y emitir uno nuevo. Entonces, de esto no percibió, dice el cajero, es decir, no se dio cuenta de la fecha, ¿no? Agarró el cheque y después de quererlo hacer efectivo, le dijeron que ya estaba vencido, ¿no? Es decir, ya había pasado la fecha. Entonces nosotros vamos a registrar contablemente, les decía, este hecho. Vamos a crear un nuevo papel de trabajo, una nueva cédula, en este caso va a ser a 2.4. A 2.4, les decía, vamos a tener Dicen, así vamos a ir haciendo de siempre respetando según el arqueo que está haciendo en caja, ¿no? Exacto, ¿no? De acuerdo al enunciado práctico que ustedes tienen, les decía igual, en Word, de acuerdo a eso vamos a ir haciendo los pasos de forma secuencial, ¿ya? Ya dice. Vamos a ir haciendo en forma secuencial entonces. Bueno. Ahora, aquí entonces vamos a tener nuestro asiento de ajuste número 3, según el enunciado. Hemos dicho que ¿no?, dentro
los cheques que se habían encontrado en poder del cajero, había uno que estaba vencido, que pertenecía a Hansa por bolivianos 15.000, ya la fecha nos indica de la fecha de que fue recogido este cheque fue el 23/11, pero el mismo estaba elaborado en fecha 22/10, es decir, la venta se efectuó en esa fecha, en 22/10, pero recién les decía que el 23/11 recién se fue a recoger ese cheque. Y el cajero no se dio cuenta o no percibió, en este caso nos dice que ya había estado vencido ese cheque. Entonces, lo que se tendría que hacer es revalidar, ¿no? Es decir, hacer un ajuste por la revalidación del cheque. Nosotros el asiento de ajuste que vamos a recomendar entonces como auditores es que se haga, entonces generalmente teníamos nosotros, ¿no? En este caso les decía, cuando se ha efectuado la venta, ya nos había cancelado el proveedor, o diré nuestro cliente, ¿no? Nuestro cliente. Nosotros generalmente anotamos caja IT en un asiento normal de ventas, ¿no ves? Caja IT, ventas, débito fiscal, IVA, débito fiscal IVA y IT por pagar, ¿no? Generalmente esas son las cuentas que utilizamos en un asiento de ventas. Y aquí en caja hemos dicho bueno, yo les recalcaba siempre activo y no así banco, ¿no? Porque el cheque es un documento que nosotros lo podemos llevar al banco y hacerlo efectivo, es decir, recoger en efectivo ese dinero, ¿no? No necesariamente lo vamos a pasar directamente a nuestra cuenta o el banco va a pasar directamente del cheque a nuestra cuenta, ¿no? Tiene que recibir la autorización de quien esté cobrando para que sea recién depositado en nuestra cuenta corriente, ¿ya? Y cuando tengamos algún depósito en nuestra cuenta corriente, ahí recién vamos a utilizar la cuenta banco. En este caso les decía, por eso nos está pagando con cheque, entonces registramos como caja, ¿no? Pero esta vez, como no, les decía, como no se ha cobrado, es decir, el cajero no ha percibido, nos dice que este cheque se encontraba vencido, entonces nosotros tenemos que dar de baja este importe que teníamos en caja. Entonces aquí lo que vamos a hacer salir entonces en nuestro registro aquí, ¿no? Es caja por los 15.000 bolivianos, ¿ya? Vamos a hacer salir, les decía, ese importe por 15.000 bolivianos, ¿no? Es decir, nosotros estamos sacando de lo que se tenía en caja, ¿no? Porque primeramente estaba figurando, les decía, en caja, pero como no se pudo hacer efectivo, se venció igual este cheque, entonces tenemos que darlo de baja. Pero ¿a qué cuenta vamos a hacer aparecer? ¿Por qué razones entonces está en este caso, por qué razones se está anotando nuestro registro? Es por una venta, ¿no? Es por una venta. Nosotros teníamos entonces una venta, hemos dicho, y hemos registrado como si fuera caja. Entonces nosotros estamos sacando este importe de caja, las ventas van a seguir figurando y contra qué cuenta vamos a registrar. Cuando damos al crédito una mercadería, en este caso es un caso fortuito, les decía, y vamos a tomar como si fuera una
venta al crédito. ¿Cómo tendríamos que hacer aparecer entonces aquí? ¿Qué cuenta tendríamos? Cuando utilizamos ventas al crédito, ¿qué cuenta utilizamos? Cuando tenemos venta al crédito, ¿qué cuenta utilizamos al lado debe? ¿Sí, Rosmarie? Melvi, ¿qué cuenta utilizamos cuando tenemos ventas al crédito? Cuentas por cobrar podría ser, Lucy. Muy bien, Lilian, muy bien. Exacto. Ya, aquí vamos a utilizar entonces en nuestro registro, en nuestra cédula, para registrar los ajustes vamos a utilizar cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Ya. En este caso nosotros queremos, podemos anotar Hansa y vamos a tener entonces por los 15.000. Ya estamos registrando entonces los 15.000, ¿no? Y aquí en la glosa ya colocamos para registrar vamos a colocar el cheque vencido y no cobrado, ¿no?, de nuestro cliente Hansa. ¿No? De esa forma entonces nosotros vamos a ir haciendo los registros respectivos. Ya. Aquí les decía entonces que como no hemos cobrado, entonces está saliendo, está volviendo C de caja y estamos anotando una cuenta por cobrar, ¿no? Una vez que nos cancelen el cheque y en la siguiente gestión vamos a tener que hacer anotar entonces aquí cuentas por cobrar a caja, ¿no? Vuelve a ingresar el dinero en este caso, pero el asiento de ajuste que debemos realizar para demostrar entonces que ese dinero no ha ingresado a las arcas de la empresa, entonces es cuentas por cobrar a Caja Moneda Nacional. Tal vez el contador, ¿no?, por la información que le ha proporcionado el cajero, ha anotado como esto, le decía, ¿no?, caja, IT, ventas, débito fiscal, igual como una transacción normal. Pero como el cliente nos ha pagado con cheque y ese cheque está vencido, entonces el asiento de ajuste que corresponde realizar es este, ¿no?, cuentas por cobrar a Caja Moneda Nacional. Eso entonces sería en el punto 3 de nuestro enunciado práctico. Ahora en el punto 4 nos dice: se ha constatado que el importe de bolivianos 8.000 correspondiente al cheque emitido por el señor Julián Tito, dice, correspondiente al saldo del 10% de la venta efectuada con la factura número 122. La venta fue realizada el 23/10/2020 y el señor Tito emitió un cheque 2333 del Banco Visa, ¿no?, posfechado, es decir, que él nos emitió a la fecha, dice 23/11/2020, ¿no? La venta ha sido realizada en esta fecha, 23/10/2020, pero el cheque ha sido emitido con esta fecha, 23/11, por 8.000. Además, el cheque, para ser emitido, dice, fue autorizado por la gerencia en forma verbal, es decir, la gerencia ha autorizado este tipo de transacción, ¿no?, que el señor Tito agarre y nos dé un cheque por una fecha posterior, ¿no?, a la que ha sido vendida. Por ello, dentro de esto nos dice cuando se realizó el depósito del cheque el 24/11, el banco lo rechazó, dice.
debido, dice, además, que el mismo fue denunciado, dice, como cheque extraviado, tal como consta, dice, en fotocopia en la publicación del periódico realizada por la empresa Los Sauces, ¿no? Es decir, este cheque fue denunciado, dice, como un cheque extraviado, ¿no? Como que se le hubiera perdido a la empresa a la cual, en este caso, ¿no? No al señor Tito, en realidad dice a la empresa Los Sauces, ¿no? Consultado, dice, con gerencia sobre esta situación, se ha determinado declarar incobrable la transacción. Es decir, que se está dando como perdida esta transacción. Debemos realizar entonces el ajuste respectivo, ¿no? Nos fijamos, nos dice que esto, supuestamente, este señor es el que nos emitió este cheque, pero el cheque pertenecía a esta empresa, la empresa Los Sauces, y además el mismo ha sido denunciado como un cheque extraviado y que además constaba en registros de una publicación de un periódico, no como un cheque que se hubiera extraviado. Entonces, ¿no? Como ha sido autorizado por la gerencia, entonces la misma gerencia es la que está indicándole al auditor, dice, que sobre esta situación se ha determinado declarar como incobrable esta transacción. Entonces nosotros vamos a registrar lo siguiente, ¿no? Dentro de nuestras cédulas vamos a tener lo siguiente. Dos punto cinco. Tenemos entonces, nos dice que debemos cargar a incobrables, ¿no? Y en este caso, como la empresa está perdiendo, no hay ese dinero, lo que tenemos que hacer es lo mismo, ¿no? Registrar como una salida de caja por los 8.000. Revisamos en nuestro arqueo de caja, efectivamente tenemos una transacción, un cheque que figura, dice, con la fecha 23/11, ¿no? Del señor Tito por 8.000 bolivianos. Este cheque nos dice que pertenecía a la empresa Los Sauces, ¿no? Directamente pertenecía, dice, a la empresa Los Sauces, y el mismo había sido denunciado como un cheque extraviado, ¿no? Pero esto, el cajero hizo entonces la recepción de este cheque como con autorización de la gerencia, ¿no? Por ello la gerencia es la que está determinando que este importe pase a incobrables. Nosotros vamos a registrar entonces dentro de nuestra cédula, les decía, se hizo lo mismo que esto, ¿no? Es por una venta, caja IT, ventas, débito fiscal. En este caso, en caja no se pudo cobrar, no se tenía entonces los 8.000, supuestamente estaba figurando en el cheque, pero el cheque pertenecía a otra empresa y aparte que estaba declarado, como nos indica el enunciado, que estaba declarado como extraviado, ¿no? Es decir, había sido anulado. Entonces vamos a hacer el registro como cuentas incobrables, ¿no? Nos dice la gerencia que se debe pasar a cuentas incobrables por 8.000 bolivianos. Es decir, sale de caja o se da de baja este importe de caja y ingresa entonces a cuentas incobrables. Vamos a registrar en la glosa, entonces registramos para
registrar el cheque que fue reportado como extraviado Desaparecido. por la empresa Los Sauces, ¿no? Por la empresa Los Sauces. Y que la gerencia lo considera como irrecuperable. Ya que el cliente, en este caso el cliente Tito, ha estafado con dicho importe a la empresa, ¿no? Entonces estamos registrando el asiento de ajuste Les decía entonces que nosotros estamos registrando el asiento de ajuste por el cheque que había sido extraviado, ¿no? Que se había declarado extraviado por la empresa Los Sauces y que el cliente Tito ha estafado a la empresa por ese monto, ¿no? Ahora ya tenemos registrado entonces la transacción número 3 de acuerdo al enunciado práctico, ¿no? Eso es lo que teníamos que ir revisando e ir haciendo los ajustes respectivos de acuerdo a lo que hemos detallado ya en caja. Teníamos nuestro, les decía, nuestro arqueo que se ha realizado, nuestro arqueo sorpresivo que se había realizado entonces dentro de la empresa, y dentro de ellos habíamos encontrado cheques y habíamos encontrado también documentos. Ahorita estábamos viendo todos los cheques, en este caso estábamos viendo todos los cheques que estaban en poder del cajero, ¿no? El cheque de la empresa Hansa, el cheque del cliente Tito, y ahora vamos a ver entonces, tenemos otra parte, según nuestro enunciado, nos dice que en la transacción número 5 dice: se ha verificado que el cajero canceló la factura número 125 que corresponde a la compra de 2 equipos computadores completos Core i5 de quinta generación, según factura por un valor total de bolivianos 13.000. El pago a cuenta, según recibo del proveedor Genius SRL, es del 60%, o sea que está quedando pendiente de pago el 40%, ¿no? Esta transacción, dice, no tiene registro alguno y se remite la factura a contabilidad para su incorporación a los libros IVA. Es decir, no se había contabilizado esta transacción, ¿no? Que ha sido efectuada por el cajero, pero el cajero tenía en su poder, dentro de los documentos que se le ha encontrado, ¿no? Tenía estos recibos, ¿no? De Genius SRL por la compra de 2 computadoras por bolivianos. La compra de las computadoras era por 13.000, pero él tiene un recibo de la compra de 2 computadoras por bolivianos 7.800. Es decir, nosotros vamos a realizar nuestro siguiente
papel de trabajo para realizar este ajuste contable. Vamos a ver aquí, vamos a mover o copiar, vamos a mover al, vamos a crear una copia. Vamos a tener entonces el papel de trabajo 2.6 y vamos a realizar entonces lo siguiente. Vamos a ir viendo cómo tenemos que hacer el registro respectivo y el cálculo además, ¿no? Nos dice que tenemos que verificado, entonces se ha verificado que el cajero canceló la factura 125 que corresponde a la compra de 2 computadores completos por un valor total de 13.000. El pago a cuenta que recibió, dice el proveedor Genius, es del 60% y lo que queda pendiente de cancelar es el 40%. Además, esta transacción no se había registrado y recién se está remitiendo la factura a contabilidad, dice, para que pueda ser incorporado a los libros IVA, ¿no? De acuerdo a esto, nosotros vamos a ver, les decía, en nuestro arqueo, esto es de fecha 12, o sea que se está todavía a tiempo para poder realizar la corrección, ¿no? Si es que todo se llega a tiempo, les decía, si es que la auditoría también se va haciendo a tiempo, se va a llegar a detectar este tipo de hechos. Si es que se realiza en forma posterior, como generalmente se hace, les decía que la mayoría de las veces se tiene que realizar o se tiene que entregar máximo, les decía, dentro de las instituciones hasta el 31 de enero tienen para arrojar ya los estados financieros y posterior a eso recién se hace el trabajo de auditoría. Es decir, esto casi va a ser medio difícil poder encontrar, ¿no? Va a ser difícil poder encontrar este tipo de hechos si no se efectúa en el momento. Ahora, de acuerdo al enunciado práctico, entonces nosotros teníamos que efectuada también la verificación, dice que no se detectó esta documentación en poder del cajero. Por ello vamos a hacer, hemos dicho, nuestro asiento de ajuste respectivo. Nosotros tenemos la compra de 2 computadoras Core i5, ¿no? Por bolivianos 13.000, ¿no? Bolivianos 13.000, según nuestro enunciado nos dice por bolivianos 13.000. Las dos, es decir, las dos computadoras, ¿no? Tenemos entonces por bolivianos 13.000. Vamos a ir registrando aquí. Las computadoras 13.000. Tenemos que sacar el crédito fiscal, el 13% de 13.000 va a ser igual a 1.690 y entonces el total, ¿no? Nosotros calculamos el neto o el costo va a ser igual a los 13.000 menos los 1.690. Tenemos 11.310, ¿no? Ahora, dentro de estos importes también teníamos, les decía que el valor total es por 13.000. Entonces, se ha cancelado, dice nos fijamos aquí, dice el pago a cuenta según recibo es del 60%, es decir, se ha cancelado el importe del 60%. Vamos a registrar, entonces cancelación,
del 60% sobre los 13.000, ¿no? Vamos a tener aquí, va a ser igual a los 13.000 por el 60%, que da los 7.800, ¿no? De eso había un recibo específico que se había emitido a este proveedor. Y lo que nos queda, dice, por pagar es el 40%, ¿no? Lo que quedaría por pagar es el 40%. Y registramos también ese importe, 13.000 por 0.40, en total nos da 5.200, ¿no? Y la sumatoria tiene que darnos igual a los 13.000, ¿no? Tenemos entonces los 13.000. Ya tenemos registrado entonces cuánto es lo que va a corresponder a cada transacción. De acuerdo a eso, entonces tenemos que hacer nuestro registro respectivo. En este caso vamos a tener... Sería el 6, ¿no, Luis? Sí, el asiento número 5 y el papel de trabajo número 6. Préstamos bancarios a largo plazo son propios ajenos, ¿no? Fondos ajenos, ¿no? Claro, ajenos. Y las previsiones de beneficios sociales, provisión por... Lo único que es propio es tu patrimonio, nada más. Ya. Porque hay dos, mira, hay pasivo circulante y... Muy bien. Entonces, dentro de lo que estábamos viendo, nos dice que se está comprando 2 computadoras, ¿no? El 60% se había cancelado y el 40% está todavía por pagar. Entonces, dentro de eso vamos a considerar nuestro asiento de ajuste respectivo, en este caso en nuestro papel de trabajo. Hemos dicho qué es lo que estaría ingresando o qué es lo que está adquiriendo la empresa. Está adquiriendo equipo de computación, ¿no? Está adquiriendo un equipo de computación por un valor de 11.310, ¿no? Por el valor neto. Y nosotros tenemos también la cuenta crédito fiscal cuando nosotros compramos, ¿no? Hacemos la adquisición de cualquier activo o compramos o efectuamos algún gasto. Entonces nosotros con factura igual vamos a descontar el 13% del crédito fiscal. El crédito fiscal es 1.690 y entonces hasta aquí nosotros ya teníamos registrado el equipo de computación por los 13.000, ¿no? Y nos dice también que se había cancelado los ¿no? Se había cancelado, les decía, el 60%, ¿no? Es decir, ya ha salido de caja nacional los 7.800, ¿no? Y lo que estaba por pagar, entonces, lo que estaba por pagar esa caja, ¿no? Y hemos dicho cuentas por pagar era el 40%, el 40% que es igual a 5.200. Tenemos aquí entonces ya las cuentas del crédito fiscal, hemos dicho, y además los importes que correspondían entonces dar de baja, en este caso Caja Moneda Nacional, y cuentas por pagar, que es lo que se estaría debiendo a este proveedor. Aquí entonces registramos en la glosa para registrar la factura número 125 por la compra de 2 computadoras
al contado el 60% y al crédito el 40%, ¿no? Y el 60% cancelado en efectivo según recibo del proveedor y al crédito el 40%. Muy bien, hasta aquí entonces estamos registrando ya los importes correspondientes en este caso ¿no? Estamos registrando, les decía, los importes correspondientes a el registro del equipo de computación, ¿no? Que no había sido registrado, no había sido pasado a contabilidad para sus registros respectivos, solamente se tenía en poder del cajero, ¿no? Es decir, una vez que se ha efectuado el arqueo de caja, se ha encontrado este recibo en poder del cajero. Y además dice que tenía la factura, se tenía la factura, ¿no? Según el enunciado práctico nos dice que se tenía en poder la factura. Simplemente no se había pasado a contabilidad, no se había derivado a contabilidad la factura para que se pueda hacer el descargo respectivo. Ahora, en el enunciado número 6 nos dice que además se ha verificado que se ha realizado un contrato de servicio de limpieza de oficina con el señor Pedro Paz para dar cumplimiento a dicho contrato que no tiene factura. La empresa efectuó la cancelación según normas legales como se demuestra en el recibo número 35, ¿no? Vamos a registrar entonces según el cálculo adicional tenemos, ¿no? El total según contrato dice que es de 2.130. La retención en total va a ser 330, es 12.5 que corresponde al UE y el IT es el 3%, ¿no? El neto entonces a cancelar va a ser igual a 1.800. Revisamos entonces de acuerdo a lo que teníamos en el arqueo, nos fijamos, nos dice que el 15/12/2020 con recibo número 35 dice a nombre de Pipo Paz, dice el lavado de pisos y oficina por bolivianos 1.800. Entonces nosotros teníamos que hacer el ajuste de esta transacción, ¿no? Es decir, se ha cancelado según recibos, dice, del cajero o de caja bolivianos 1.800. Según nuestro enunciado nos dice que este importe correspondía a un contrato por servicios de limpieza y conforme se hizo el contrato, la cancelación, dice, se efectúa según normas legales, es decir, realizando el descuento respectivo o la retención respectiva. Vamos a hacer entonces este registro en nuestro papel de trabajo número 7, ¿no? En papel de trabajo número 7 vamos a tener entonces para efectuar este registro. Nos dice entonces, ¿no?, que se tenía por servicio de limpieza bolivianos 2.130, ¿no? Las retenciones era por 330
30. El total va a ser 1800, ¿no? El IUE teníamos por bolivianos 266 y el IT por 64, ¿no? Las retenciones que correspondían. Entonces, vamos a hacer nuestro asiento respectivo. Nuestro asiento respectivo sería el asiento número 6. Estamos efectuando, dice, gastos de aseo y limpieza. Dentro de esto habíamos, ¿no?, tenido por 2130. Ahora, tenemos también las retenciones. Es decir, nosotros estamos cancelando solamente con caja bolivianos 1800, ¿no? Y las retenciones por pagar, hemos dicho, de acuerdo a lo que se tiene, vamos a tener el UE y el IT, ¿no? Por un monto total de 330. Aquí podemos colocar, ¿no? Igual podemos colocar, ¿no? Igual IUE bolivianos 266 y T bolivianos 64. Total los 200 o los 330, ¿no? Tenemos 2130 y 2130. Ahora registramos entonces en nuestra glosa para registrar el pago en efectivo realizado por caja para el aseo y limpieza de la de las oficinas, ¿no? Hasta aquí entonces estamos realizando el asiento de ajuste número 6 del punto número 6 respectivo por la cancelación de los gastos de limpieza, ¿no? Según el arqueo teníamos que se había comprado, entonces se encontraba documentación en poder del cajero por la compra de 2 computadoras, también por el lavado de pisos. Entonces se tenía que hacer los ajustes respectivos, ¿no? En este caso el cajero no había derivado a contabilidad para que se pueda hacer los ajustes respectivos. Y en el punto número 7 nos dice: se ha constatado que con recibo manual en papel común el cajero se ha otorgado un pago a cuenta de su sueldo sin la debida autorización según reglamentos. Entonces el pago corresponde, dice, a un anticipo de sueldos para el mes de enero 2021 a su mismo nombre, ¿no? Es de René Durán. Entonces nosotros dentro de la documentación que se tenía, ¿no?, dentro del arqueo que se ha realizado, teníamos aquí en la última parte que el cajero se había realizado un anticipo de sueldos, ¿no?, para él por bolivianos 600, el cual no estaba derivado a contabilidad para que se haga el registro respectivo. Entonces lo que se tiene que realizar es según
auditoría se tiene que realizar un ajuste para registrar esta situación. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra cédula A2.8, el registro respectivo sería entonces 7, asiento de ajuste 7, ¿no? Nos dice que entonces el cajero se ha otorgado él mismo un anticipo, pero no ha dado parte entonces a contabilidad. Lo que estábamos haciendo, estábamos registrando con la cuenta anticipo al personal, en este caso es por bolivianos 600 y sale de caja los bolivianos 600, ¿no? Y conforme hacemos entonces los registros respectivos para realizar los ajustes correspondientes. Vamos a colocar en la glosa para registrar el vale de anticipo por Bolivia 600 que efectuó el cajero como anticipo de sueldos del mes de enero 2021, ¿no? Estamos registrando entonces el asiento de ajuste respectivo y también estamos elaborando entonces nuestra cédula respectiva, ¿no? Es decir, para que se proceda a hacer el ajuste contable en la empresa. Hasta ahí estamos desarrollando el punto número 7. Ahora, el punto número 8 nos dice que efectuado el arqueo, además se detectó un sobrante de bolivianos 800 e indagado y rastreado, dice el mismo, se estableció que este concepto corresponde al pago a cuenta en un recibo artesanal a la señora, dice Anabel Bueno, administradora de la empresa, y el pago es para cumplir, dice además, un préstamo obtenido de la empresa por un total de bolivianos 8.000, ¿no? Al 24 de julio el préstamo corre hasta el 24 de julio 21. Su saldo antes, desde diciembre, no, 800. Nosotros, dentro de los papeles de trabajo que estábamos elaborando, vamos a registrar entonces lo siguiente, ¿no? Teníamos entonces, si nos fijamos, dentro de nuestro arqueo realizado nos sobra 800 bolivianos, de acuerdo al recuento que se ha efectuado, ¿no? De billetes y monedas, de cheques y de documentación, se tiene que había un sobrante de bolivianos 800. Nos dice que este sobrante efectivamente pertenecía, dice, a un recibo que se elaboró en forma manual y que el mismo correspondía a una cuenta que tenía la administradora con la empresa por un préstamo de bolivianos 8.000, ¿no? Y que a la fecha tenía ya en su saldo 4.800. Vamos a ver entonces, ¿no? Nosotros tenemos aquí, vamos a tener que registrar nuestro otro asiento de ajuste. Vamos a registrar otro asiento de ajuste, les decía, el punto 9, el asiento de ajuste número 8. Entonces vamos a tener aquí
2.9, entonces nuestro papel de trabajo 2.9, vamos a registrar contablemente esta transacción. Esto nos dice entonces que efectuado el arqueo, efectivamente sobró 800 bolivianos, el cual correspondía entonces a un recibo que se elaboró en forma artesanal para la señora Anabel Bueno, administradora de la empresa, y el pago era para cumplir con un préstamo que se había obtenido, dice, de la empresa por bolivianos 8.000. Entonces, este hecho es el que nosotros debemos realizar los ajustes respectivos. Dentro de esto nosotros vamos a tener que, entonces, está como la señora está debiendo a la empresa y se tenía este recibo, según el arqueo, viendo, ¿no? Entonces, Listen, no se lo escucha bien. a ese pago que realizó el señor, ¿no? Que este sobrante por bolivianos Listen, está 800. entrecortado. Dicen, no se escucha, no se le escucha nada, no se entiende qué es lo que está haciendo. Se corta, listen. A ver, Sí, dice. Sí, listen. Listen, se escucha intercortado. ya. Les decía esta parte les decía que nosotros teníamos los bolivianos 800, ¿no? Bolivianos 800 por el sobrante de caja, ¿no? Teníamos bolivianos 800 que correspondía a un sobrante que era de la cuenta que tenía pendiente la señora, nos dice Anabel Bueno, que era la administradora de la empresa, por un préstamo que se le estaba realizando, ¿no? Y ese préstamo ella está cancelando, y esto el cajero no había dado parte, y por eso es lo que estaba sobrando en el arqueo efectuado. Vamos a compartir el wifi de acá. Vamos a compartir aquí. Entonces vamos a ver, les decía, ahora con la conexión. La última parte entonces ya es este registro. Vamos a quedar en esta parte, ¿ya? Les decía que el sobrante entonces de bolivianos 800 correspondía a la cancelación, ¿no?, de un préstamo que se había realizado la administradora de la empresa. Es decir, ha ingresado este dinero, nosotros vamos a anotar aquí, entonces, Caja Moneda Nacional, es decir, estaba ingresando este dinero por bolivianos 800, y también el mismo que correspondía entonces a un préstamo, ¿no?, a un préstamo que se había realizado esta señora. Vamos a colocar como cuentas por cobrar al personal.
por los bolivianos 800, ¿no? La señora se había prestado entonces de la empresa y estaba devolviendo en forma mensual los 800. Registramos entonces en la glosa para registrar el sobrante de caja que se detectó, el cual correspondía al pago parcial de la deuda de la señora, de la administradora, vamos a poner, de la empresa. Hasta aquí entonces estamos registrando ya todos los documentos, es decir, ¿no?, los cheques, lo que se había detectado igual del efectivo y la documentación que tenía en su poder igual el cajero. Se está haciendo la regularización respectiva mediante los asientos de ajuste. Y estos asientos de ajuste, les decía, es los que propone el auditor, ¿no? Al encontrar toda la documentación, al realizar el arqueo sorpresivo, entonces se llegó a detectar toda esta anormalidad que existía dentro del manejo de caja. Por ello se recomienda entonces, se hace los asientos de ajuste respectivos para que se pase a contabilidad y se corrija los estados financieros, ¿no? Porque al realizar nosotros los asientos de ajuste se va a ir corrigiendo, les decía, los estados financieros, van a ir saliendo ya otros montos, ¿no? Es como cuando hacemos, les decía, los asientos de ajuste al finalizar la gestión, cuando ustedes han debido realizar ya este tipo de asientos de ajuste dentro de contabilidad intermedia, cómo es lo que tienen que ir realizando, ¿no ve? Al final de gestión, entonces se presentan algunos acontecimientos que se tienen que ir ajustando. ¿Para qué? Para que el estado financiero sea lo más acercado a la realidad de la empresa, ¿no? Por ello, el auditor también propone estos asientos de ajuste para que se vaya regularizando toda la información que posee la empresa, ¿no? Por eso les decía que generalmente los estados financieros se emiten, ¿no?, o se tiene, digamos, un mes posterior a la fecha de cierre para poder emitir todos los estados financieros, pero inclusive hasta ahí se puede emitir en borrador, ¿no? Es decir, no presentarlos todavía. Hasta ahí se puede emitir en borrador, y una vez que se tenga el informe ya del auditor, ahí recién ya se puede ir cargando todos los estados financieros más la auditoría, ¿no? Generalmente es lo que se hace o se estila hacer para la presentación a impuestos nacionales. Esperar al dictamen del auditor, cuando ya no, les decía que las empresas tienen que presentar sus dictámenes de auditoría. Se estila esperar el informe, presentar toda la documentación al auditor, el auditor lo revisa y emite el dictamen respectivo para poder modificar, ya sea, ¿no?, mediante los asientos de ajuste que él proponga, ajustar igual los estados financieros y arrojar unos nuevos estados financieros ya en limpio. Y conjuntamente, les decía, con los estados financieros va a ir el dictamen de auditoría, ¿no? Se tienen que enviar en este caso a impuestos nacionales. Generalmente se estila hacer de esa manera, esperar a que el auditor dé su veredicto o su dictamen para poder corregir todo lo que se tenga que ajustar dentro de las transacciones que realiza normalmente la empresa, y a partir de ahí ya declararlo, ¿no? Por eso casi los tiempos a veces resultan muy cortos, inclusive para poder presentar
para poder presentar el dictamen o los estados financieros en borrador, que el auditor también saque su dictamen en limpio. Casi a la fecha límite se están entregando todos los estados financieros. Generalmente a veces sucede así, por lo que el auditor tiene por eso para trabajar 3 meses para elaborar los dictámenes de auditoría. Hasta aquí, chicos, les decía, hasta aquí entonces hemos efectuado el punto número 8. Posteriormente vamos a ir viendo lo que es ya el control interno. Vamos a ir realizando ya algún trabajo sobre el control interno. Hasta aquí estábamos viendo entonces lo que son los registros que correspondían al arqueo de caja. ¿Hay alguna consulta, chicos, hasta aquí? Que nos pase, por favor, dice el documento que está realizando. Ya, muy bien. Yo los voy a subir al módulo entonces para que puedan ustedes revisar igual el archivo, ¿no? El archivo de Excel. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna consulta, continuaríamos entonces más de un ratito con la siguiente clase de Gabinete de Auditoría Forense. Bueno, dicen. ¿Ya? ¿O tienen alguna consulta? Igual me la hacen saber si hay alguna consulta. Muy bien, chicos. Continuamos más de un rato. Entonces, hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Lisa. dicen. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Neri.